Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el gusto enorme de contar con la presencia de un invitado de lujo. Él es Manuel Illanes. Nació en Santiago, Chile, 1979. Es maestro en letras mexicanas por la UNAM. Ha publicado los libros de poesía Tarot de la Carretera, Crónica de Toyán, Memorias del Inframundo, Paraíso Inc., Diario de la Peste, Paisaje con Ruinas y Cascajo, por el que recibió una mención honorífica en el séptimo Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco 2022. Poemas suyos figuran en las antologías Chile mira a sus poetas, Residencia temporal, 6 poetas chilenos en México, Evocaciones de la Torre Latinoamericana, La ciudad de los poemas, muestrario poético de la Ciudad de México moderna. Labra, Prisión y Fantasía, antología del primer encuentro de poetas iberoamericanos, con sede en Ciudad de México, por parte de Conesh Arte y Cultura, Ciudad de México 2023. Pues agradecemos infinitamente que hayas aceptado esta cordial invitación, Manuel. Para nosotros es un honor que puedas hoy tener, que más bien que tengamos la oportunidad de que te entrevistemos. Y bueno, iniciamos con la primera lectura que nos tienes preparada para el día de hoy y que nos puedas explicar un poquito más acerca de cómo nace ese libro del que nos vas a compartir esos versos. Te dejo el micrófono. Sí, bueno, en primer lugar, te agradezco, Ana Berta, por la invitación en este caso, a la entrevista y la lectura en Letras a Contraluz. Bueno, yo voy a comenzar leyendo fragmentos de un libro que se llama Paisaje con Ruinas. Este libro se publicó en 2021, más bien fue una autopublicación. En este caso, yo y un amigo inventamos una editorial que se llama Gravity's Rainbow, que es obviamente el título de un libro de Thomas Pynchon, que es un escritor favorito para mí. Entonces, este libro, voy a comenzar a leer algunos fragmentos. Este libro fue escrito en Ciudad de México entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017. Y voy a dar comienzo a la lectura, en este caso los fragmentos. Son fragmentos de una bitácora, de un diario de vida que yo llevé durante ese tiempo, con un epígrafe de Vítor Gombrowicz. El epígrafe dice así: si este diario que sigo desde hace ya varios años no está a la altura, la mía, la de mi arte o la de mi época, nadie me lo puede reprochar. Es una labor que me han impuesto las circunstancias del exilio y para la que quizá no sirvo. Entonces, el fragmento 1. Habitar esta ciudad es palpar la tensión entre la historia y lo inconcluso, entre las piedras consagradas y los edificios que extienden sus varillas metálicas al cielo, entre el esplendor de los palacios novohispanos y la precariedad de las fábricas abandonadas, y las habitaciones hechas con plásticos y alfombras en los rincones más oscuros, entre la violencia simbólica desplegada en la exposición de Otto Dix y su espejo, la violencia real, monstruosa de los desmembrados, los encajuelados, los cadáveres que flotan en las aguas negras como envases vacíos de refrescos, hinchados, las huellas digitales deslavadas, los ojos cerrados por siempre. Habitar esta ciudad, vivir en las fronteras del sentido solo para cruzarlas y regresar a un territorio en que somos extraños. Bueno, voy a leer ahora el fragmento 11. Asumir la angustia como asumimos nuestro propio cuerpo, sumergirnos en ella para comprender. He aquí la proclama de Bataille en la experiencia interior. Arte extremo como ninguno, que implica una tenacidad y un ansia de autoconocimiento singulares. Y aquí cito un fragmento de la experiencia interior. Sin embargo, la angustia era su oportunidad. Fue elegido en la medida de sus presentimientos. Pero qué fracaso si le elude, no sufre menos y se humilla, se hace bruto, falso, superficial. La angustia eludida hace del hombre un jesuita agitado, pero en el vacío. Cierre de cita. Zigzagueo entre fragmentos, ruinas de discurso y astillas del yo, porque la angustia no puede entregarnos relatos, historias comprensibles acerca de nada. Asumir la angustia es, necesariamente,
hablar desde la desarticulación, desde lo que no tiene orden, desde lo que se precipita en la entropía. Qué poca amabilidad la angustia, olvidar que hay lectores siempre tan cómodos, tan cartesianos. A continuación, leo el fragmento al estrangulamiento prolongado de esa realidad que los hombres reconocen bajo mi nombre, tachadura continua. Llamo paisaje con ruinas la fiebre de escritura que ya Te dejé de oír. No sé si... Uy, tuvimos un problema de conexión de nuestro invitado, pero bueno, ahorita esperemos se pueda volver a conectar. Mientras tanto, pues bueno, ya pudimos escuchar un poco de lo que aborda, de los tópicos más importantes, por supuesto, el exilio, la angustia, y bueno, esperemos nos pueda acompañar nuevamente para que nos siga hablando de su proceso creativo, de lo que es el exilio desde la voz poética que ha construido y también desde su propia experiencia, ¿no? Y por otro lado, pues agradecerles que vean este video en vivo, a quienes lo vean en diferido también por su atención y su tiempo, y, y les pedimos encarecidamente que nos apoyen con un like si es que les gusta esta tertulia y las demás que hemos tenido a lo largo de estos años. Em, También recomendarles que, por supuesto, escuchen y sigan el trabajo de estos extraordinarios poetas y escritores que nos han acompañado, entre ellos nuestro invitado de hoy. Manuel, te nos fuiste de repente. Estábamos con el se poema de la cortó. angustia. Sí, 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 pero lo bueno es que ya pudiste ¿Sí? regresar. Te escuchamos. Estábamos después de la cita que hiciste. Allí se perdió un poco, entonces, Sí, si, estábamos en el... si lo quieres retomar desde el principio Sí, o desde allí. sí, claro. El 26 sería, llamo paisajes al estrangulamiento prolongado de esa realidad que los hombres reconocen bajo mi nombre, tachadura continua. Llamo paisaje con ruinas a la fiebre de escritura que yace en este cuaderno. Llamo paisaje con ruinas al incendio de todo un país, de esta ciudad trepidante indiferente a sus muertos. Llamo paisaje con ruinas a la lucha por una lengua que acceda al decir. Llamo paisaje con ruinas a los muertos, los innumerables, desconocidos muertos que reposan bajo los tiraderos de México. Los muertos, todos mis muertos. Ese fue el fragmento 26. Leo el fragmento 40. Son cortitos casi todos estos fragmentos, no tienen más de una página. Este cuaderno es el resultado de una erupción. Tratar de pensarlo, de darle una dirección, un cuerpo, un orden, una lógica, es completamente inútil porque responde tan solo a la fiebre del desposeído, del que busca iluminarse. Voy a leer ahora el 48. Los niños saltan y gritan fuera de mi ventana. Los escucho arrojar el trompo al suelo, subir corriendo las escaleras mientras se persiguen sin descanso, golpear rítmicamente la pared de la unidad con un balón pateado infinidad de veces, por el mero gusto de hacer resonar esa pared. Cae una leve llovizna, el cemento se ha mojado y el frío crece, y sin embargo, su felicidad sigue siendo completa. Yo estoy recostado, tratando de dormir, cubierto con varias frazadas luego de una jornada de alcohol, y me sorprendo de su energía, de su ansia de exponerse a la noche, como si con sus juegos, con sus gritos de urracas hambrientas, reinventaran un futuro que parecía haber cedido, el futuro de esta unidad que subsiste al margen de los grandes jardines y los palacios de la ciudad trepidante, el futuro de un país que sobrevive a pesar de toda la violencia y las fosas repletas de muertos. Voy a leer el 68, que es muy cortito. De San Felipe Neri a San Hipólito, recorriendo las iglesias del centro del DF, descansando en su interior, escribiendo más páginas de mi cuaderno extraviado.
¿Qué mejor lugar para matar el tiempo? Un espacio fresco, cómodo, silencioso, Goristot, ideal si quieres reflexionar sobre las ruinas de un país en ruinas. Y ya para terminar esta lectura, o la primera parte de esta lectura, el fragmento 98. Reflexionando sobre el proceso de escritura que ha dado forma a este paisaje con ruinas, o dicho de otra manera, este cuaderno que ya no es cuaderno, sino avalancha, pienso, la iluminación no ha llegado, los días siguen siendo fríos, ásperos, ajenos, pequeñas, microscópicas revelaciones alumbran de vez en cuando el departamento 103. La lucha es continua, pero su luciérnaga se pierde en el laberinto que conforman los aforismos de los muertos. Escribir es incendiarse. Bueno, eso fue la lectura de los fragmentos de Paisaje con Ruinas. Muchas gracias por compartirnoslo, y aparte muy ad hoc a la fecha, que aquí en México pues celebramos el Día de Muertos, ¿no? Entonces, eh, pues nos remites a todo, pues a esa memoria que conservamos colectiva de todos los que ya han fallecido, y también de los desaparecidos y los que han sido muertos por la violencia, ¿no? Que es importantísimo que se haga también esa visibilidad de esa problemática, y por supuesto también que sirva de denuncia. Me gustaría que ahora nos pudieras hablar un poco más acerca de cuál sería o cómo concibes tú la poesía y la literatura. ¿Cuál sería la definición más idónea desde tu propia experiencia como lector y como escritor y poeta para definir em, estas dos formas que el ser humano ha encontrado para narrarse y para entender un poco mejor el mundo y el ser mismo? Yo creo que la literatura está ligada como desde el comienzo, en este caso, como del ser humano, o sea, como a nosotros en términos de que nos permite aproximarnos a un mundo que en una medida como súper grande es maravilloso, pero también tiene como aristas que nosotros no comprendemos, que no somos capaces como de aprender. Entonces, la literatura es de alguna forma una manera de aproximarse al mundo desde un punto de vista que puede ser imaginativo, desde un punto de vista que puede ser realista, pero de alguna forma es un vínculo que establece el ser humano con el entorno, con lo que nosotros somos, con lo que nosotros nos vamos constituyendo. En este sentido de auto reflexión, ¿cuál sería la función entonces en la actualidad del poeta y de la poesía como tal? Mira, aquí sí tendría que ponerlo en relación como a mi propio quehacer literario, porque tanto Paisaje con Ruinas como el libro del cual voy a leer poema a continuación, que es Cascajo, como el libro en este caso, o los poemas del libro siguiente también que voy a leer, que es Piedra Roseta, están ligados a una zona, a un territorio de la ciudad que es la zona sur, que es la zona de Tláhuac, que es donde yo he vivido gran parte como de mi estadía aquí en Ciudad de México. Entonces, ese espacio está súper marcado por dos hechos que ocurrieron en 2017 y otro que ocurrió en 2021. En 2017 ocurrió en este caso la muerte del Ojos, que era el jefe del cártel de Tláhuac. Yo vivo en una zona que es la Nopalera, o yo vivía en una zona que era la Nopalera, donde, por ejemplo, la presencia como del narco estaba como súper marcada. Entonces, ese es un hecho que marca como este territorio, y el otro hecho que marca el territorio, bueno, el primer hecho ocurrió el 20 de julio del 2017, y el siguiente hecho es, en este caso, la caída de la estación Los Olivos del metro, que eso ocurrió, me parece que el 3 de mayo de 2021. Esos hechos, de alguna forma, marcan como esta zona que es Tláhuac, que es parte de una periferia como mucho más amplia, que incluye en este caso, o sea, me refiero a la zona periférica de la Ciudad de México, que incluye Xochimilco, que incluye Ecatepec, que incluye Ciudad de Nezahualcóyotl, o sea, como una serie de territorios que son territorios periféricos
y que están como marcados por el tema como de la pobreza, están marcados por el tema de la influencia del narco, están marcados por el tema en este caso como de la carencia como de recursos, etcétera. Entonces, por lo menos en lo que yo hago, en mi quehacer literario, el tema, por ejemplo, de la visibilización como de todos esos problemas es fundamental. O sea, como que yo sí asumo que en este caso como la literatura es un vehículo como para visibilizar esos temas. Ahora bien, el hecho de que yo busque visibilizar esos temas no quiere decir de alguna forma que yo me manifieste como panfletariamente frente a esos temas. Es una cosa que yo supongo a mí también me interesa mucho, porque yo lo que hago, tanto en Paisaje con Ruinas, como en Cascajo, como en el libro siguiente, es de alguna forma que la materialidad de las imágenes, o sea, que la exhibición en este caso como de ciertas cosas que están sucediendo en Tláhuac, hable de una manera como más patente que cualquier discurso que yo pueda tener respecto a eso. O sea, de alguna forma que las imágenes lleguen directamente en este caso al lector y que transmitan como cierta bueno, idea en este caso como de la vida en la periferia. No a través de un discurso como panfletario donde yo como que asumo cierta representación, que a mí también siempre me ha parecido como un poco como cuestionable el hecho que, por ejemplo, se pueda asumir cierta representatividad. O sea, yo puedo vivir en un sector, yo puedo como compartir como los problemas de ese sector, yo puedo luchar porque que se cambien como ciertas cosas de ese sector, pero en ese sentido como que yo cuestiono la posibilidad de que alguien como que pueda representar o colocarse como representante de ciertas voces. Eso yo sí lo cuestiono. Entonces, por lo menos como el tema panfletario y el tema de la representación, como que yo trato de dejarlo de lado, por lo menos en lo que yo hago. Ahora, en el caso de el exilio y la poesía, ¿cómo lo has vivido y cómo se vive la poesía desde Chile y cómo la has vivido desde México? ¿Cambia la visión un poco? ¿Se conserva la misma estructura que tienes de tu voz poética? ¿Te ha marcado de alguna forma el haber vivido en Chile y ahora vivir en México? ¿Cómo lo vive Manuel Illanes? Sí, bueno, lo primero sería como que hablar de que, bueno, el exilio es una categoría política, o sea, de alguna forma está ligado como a procesos políticos de expulsión de ciertas personas como del país en que viven por razones, en este caso, políticas. Entonces, yo creo que más bien estoy en el papel de un migrante, que de alguna forma yo siento que la literatura del exilio, que en el caso como chileno ya tiene como una tradición súper importante, o sea, por aquí desfilaron una serie de poetas chilenos que justamente sufrieron el exilio a partir del golpe de Estado del 73. Entonces, yo en ese sentido no me asumo como un exiliado porque yo no salí de Chile por razones políticas, más allá de que yo siempre he estado como muy decepcionado del acontecer político chileno de los últimos 30 años. Eh, eh, de migrante. Entonces, en ese sentido, yo creo que entonces, más allá de eso, la tradición poética, dentro de la tradición poética latinoamericana, y no hablo ya solamente a nivel chileno, porque piensa que en México estuvo Juan Gelman, que sufrió el exilio justamente de Argentina. Ha estado Eduardo Milán, que sufrió el exilio por razones políticas desde Uruguay. Aquí estuvo también Poli Delano, que también fue un exiliado chileno que estuvo en Ciudad de México y en Cuernavaca. Entonces, sí hay figuras que han sido súper importantes, que han recalado en México, porque México sí tiene esa tradición de, bueno, en este caso, como aceptar o acoger a personas que han tenido que salir como por motivos como políticos, como de sus respectivos países. Pero yo sí creo que sí haría esa diferencia, porque yo en lo personal no soy un exiliado político, en este caso he tenido la suerte de como llegar a México por mi propia elección, y está también el otro tema, o sea, para muchos chilenos, México ha sido como un polo de atracción, y no te lo digo por el caso Bolaño, que es como el caso como el más reciente en este caso de chilenos que han sido como embelezados como por México.
te estoy hablando de Gabriela Mistral en los años 20, te estoy hablando de Pablo Neruda en los años 40. Entonces, como que hay una serie de nombres como muy importantes de la literatura chilena. Hay otro novelista que se llama Manuel Rojas, que también estuvo aquí a fines de los 60 y comienzos de los 70. O sea, han habido como una serie de figuras súper importantes chilenas que han viajado a México porque sí, el país tiene como un aura que es como súper importante, o sea, como que esa aura como que te llama la atención en este caso como poeta o como narrador o como ensayista, o sea, como que hay una serie de cosas que se desarrollan aquí que, que como de alguna forma que se hacen mucho más manifiestas, mucho más patentes que cualquier otro lugar de Latinoamérica. Se perdió un poquito el sonido, no sé si me sigas escuchando. ¿Sí? ¿Tú Sí, sí me ahora sí. escuchas? ¿Sí? Ah, ok. Bueno, tal vez es lo por acá. ¿Sí te escucho? Sí. Ok, entonces, bueno, una vez que se ha establecido esta diferencia entre el exilio que es obligado y la migración que es a veces, no siempre, pero a veces sí por la decisión propia, em, ¿cómo vives la poesía entonces en tu estancia en México y también desde tu visión como chileno cuando estabas en Chile? Sí, es que lo que te hace apreciar tu país de una manera como muy distinta, porque obviamente cuando uno está inmerso en el país, se empapa como de una serie o comparte una serie de opiniones o visiones acerca del país que desde la distancia se ven como completamente distintas. Entonces, en lo que a mí respecta, por ejemplo, yo he tenido un mayor aprecio ahora por cierta corriente en la poesía chilena que es como que comienza a partir de los años 60, me ha como llamado mucho la atención estando aquí en visión que se tiene de la ciudad. Te hablo de poetas como Enrique Lin, te hablo de poetas como Thomas Harris, que son como súper importantes como en mi propia obra, que ellos tienen como una visión de la ciudad que de alguna forma comparten con algunos poetas, en especial, por ejemplo, del grupo infrarrealista. O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho la poesía de Mario Santiago, me gusta mucho la poesía de Ramón Méndez, de Pedro Damián, y justamente como que la visión que tienen ellos de la ciudad, o la forma en que plasman como esa visión de la ciudad, que de alguna forma es una ciudad que es como monstruosa, que es una ciudad que tiene como unos contrastes como súper marcados, de alguna forma sí está súper ligada como con la forma en que nosotros, o sea, o en la tradición poética chilena, como que asumimos como esa visión de la ciudad. Entonces, para mí por lo menos, suponte, el hecho como de estar aquí en México, me ha hecho como apreciar una línea o una tradición como poética chilena que justamente tiene que ver con el tema de la ciudad, y como de alguna forma ver que en México se ha desarrollado como una apreciación de la ciudad también que es súper importante. No sé si tú conoces una antología que sacó Claudia Kerik el año 2021, que es una antología monumental, o sea, que tiene casi 1000 páginas, que justamente se centra en poetas como mexicanos que han escrito sobre la Ciudad de México a partir del siglo XIX. A mí ese trabajo me parece como súper valioso, súper importante, porque da cuenta también que da, suponte, por lo menos la tradición poética como contemporánea, todo eso como que viene desde Charles Baudelaire y Las Flores del Mal y en este caso los pequeños poemas en prosa, que son como de los primeros textos donde se habla acerca de la ciudad. Y bueno, y muchas de las ideas que Baudelaire como que
plasmas en esos dos libros acerca de la ciudad son ideas que para nosotros siguen siendo como contemporáneas. Pues, ¿qué te parece si nos compartes la segunda ronda de poemas que tengas elegida y seguimos con más preguntas después de ello? Sí, bueno, ahora yo voy a leer poemas de este libro, que es Cascajo. Este libro se publicó, en Editorial Bonilla Artigas en 2023, y aquí ya justamente ya no son fragmentos como en este caso de prosa, como lo eran los de Paisaje con Ruinas, sino que ya son poemas, donde yo hablo en este caso lo que ocurre en ciertas zonas como de Tláhuac, que es donde yo estaba viviendo hasta hace un tiempo. Bueno, el primer poema se llama justamente Cascajo. No solo la palabra usada en México para indicar basura, no solo la pila de escombros que invade el deshuesadero de Avenida La Turba, casi esquina con Piraña, y que el perro y la pandilla reducen sin fin. No solo el altar de la Santa Muerte, con varios cuerpos de gallinas decapitadas y restos que humean enfrente. No solo el breviario de la maleza, sino también el manifiesto corrosivo que acompaña sus imágenes. Aquí irá acelerando por Canal de Chalco, con los ceros atrás de su moto rugiente, en el 160 kilómetros por hora, como si fuera Mad Max cruzando la zona prohibida. Sus aforismos grafiteados en las puertas de la carcasa, ennegrecida e inmóvil. Bueno, este poema que voy a leer es música concreta. Música concreta de alguna forma reúne frases que yo escuchaba en la unidad donde vivía, entonces más bien es un poema de alguna forma musical, si se pudiera decir de esa forma. Vieja, ¿vas a abrir o no vas a abrir? Fernando, deja a tu hermana tranquila. Hay tamales, tamales, tamales de salsa verde, rajas y de dulce. Ahí viene Jesús. Rájalo, Paco, rájalo. Natalia, una noche de perico. Balazos al aire. La puerta del 102 derribada a patadas. Natalia insulta a su... Pedro, si no abres, esto va a valer madre. Fátima, Fátima. Vengo por los 20 de la limpieza de la cisterna. ¿Cómo te robas el triciclo del viejo? El agua. Ezequiel busca a su vieja en todos los departamentos, incluso en su hogar vacío. Voy a reventar esa puerta a putazos. ¿Cómo lo mueve esa muchachita? Le mete al dembow y no se quita. Tacos de canasta, hay tacos de canasta, chicharrón, frijol, suadero, papas con longaniza. Yo no voy a salir, polis, entren ustedes a buscarme. Chacas puteándose por un triciclo. Rájalo, pa. ¿Usted no ha visto a mi viejita? ¿Usted no ha visto a mi viejita? Bueno, este poema que voy a leer a continuación se llama Portbou, que es un pueblito en la frontera entre Francia y España donde se suicidó Walter Benjamin. El secreto está en saber que no vamos hacia ningún lugar cierto, Ezequiel, en subir rasollando los peldaños de la escalera y preguntar por una mujer siempre ausente, aullar a todos y nadie desde la calle, ¿has visto a mi viejita? El secreto está en pararte frente a la puerta de tu departamento y golpear la madera gastada una y otra vez. Vieja, ¿vas a abrir o no vas a abrir? Con una fe intacta, la de que tu mujer abrirá la puerta y entonces la zarza ardiente y entonces el Sinaí, la noche vuelta estrella de la revelación. Fe de urraca cercada por el abismo, la misma que guió a Walter Benjamin por los caminos sinuosos de la frontera entre Francia y España hacia un pueblito llamado Portbou, donde solo lo esperaba el no de la burocracia, el no de la policía, el no rotundo del mundo, que es como la puerta que golpeas con frenesí, Ezequiel, detrás de la cual imaginas que aguarda la zarza ardiente,
el Sinaí en la noche de la revelación. Este poema que sigue a continuación se llama El tío Bill alecciona a Francis Bacon en el deshuesadero Tánger de Avenida La Turba con Piraña, circa 5 a.m., y es una suerte de diálogo imaginario entre William Burroughs, el narrador estadounidense, y Francis Bacon, que es un pintor inglés. La mordedura de óxido que deja el tiempo sobre la carcasa que ahora incendiamos, Francis, es el botín que la realidad nos roba día tras día. Un par de bachitas para empezar la jornada entre bolsas con envases de refresco y lavadoras destripadas. Tonayan y Mona solo cuando la luna se ausente del cielo y seamos uno con la sombra. Mucho más que cráneos escalpados, un poco menos que desahucio reiterado por la lengua. Hazle caso al perro, sabe más que todos nosotros. Un pedazo de mierda sobre el pavimento sigue siendo un pedazo de mierda sobre el pavimento, con o sin luz, con o sin poema. Esa navaja histérica que gime sin pudor en el espejo astillado, en el convulso espejo del alba, es tu rostro, Bacon, una mueca que se pierde como una veladora en la oscuridad, como un grueso brochazo sobre la tela de nadie, de nada, de esta carcasa. Y como para terminar esta segunda sección de lectura de poemas, este poema se llama Manifiesto número 9 por un arte cascajo, y aquí yo menciona a la documentalista francesa que se llama Agnes Varda, que a mí me encanta mucho el cine que ella hace. En el cine, bueno, uno de los más famosos que hizo Agnes Varda es justamente un documental donde ella habla sobre los pepenadores y la realidad de los pepenadores en la ciudad de París, en Francia. Entonces yo hice la ligación obviamente con la situación acá en México. Entra y sale de una película de Agnes Varda, recorre los tianguis por las tardes cuando la basura se acumula en las calles y rescata en las cajas las bolsas que repletan el asfalto, algunas frutas y verduras para comer. Puede ser un té por ocho, un esquizo como un potro desbocado por las voces, un cantor del sol en clave Huitzilin, de alas tornasoladas y rapidísimo batir revoloteando entre quiotes. O puede no ser más que otro habitante de la monstrua Tenochtitlán hundida, que nos deja de retornar a su antiguo asiento entre inundaciones y granizadas de fines de verano. Dice que la basura está en nuestro futuro, que habremos de vivir entre el cascajo como ardillas en un bosque calcinado. Pronto, dibuja corazones en el polvo del camellón mientras dice, tararea canciones con su voz de él, su voz de ella, porque no es un té por ocho, ni un potro como esquizo desbocado por las voces. Es una reina que baila y canta, que recorre las calles con su bolsa de yute cargada de vegetales y frutas, los bolillos que ha comprado temprano. Dice que la basura, dice que el cascajo, Imperator Furiosa es su nombre. Dice que las semillas son lo único que importa, que solo ellas pueden salvarnos de aniquilación. Guarda en los bolsillos de su pantalón algunos granos de maíz que mira cuando está cansada. Dice, dice, canta y baila, dibuja corazones en el camellón mientras entra y sale de una película de Agnes Varda y se hace imagen, carne en las calles. Ella, espigadora entre espigadores, pepenadora en los escombros. Y eso ya para culminar la segunda parte. Muchas gracias, Manuel Illanes. Y bueno, me gustaría que nos pudieras hablar ahora un poco acerca de tu visión en torno a la poesía que se hace hoy en día. ¿Cómo la describirías? Y por otro lado, ¿la poesía tiene género? ¿Hay una poesía escrita por mujeres, otra escrita por hombres, o simplemente es poesía? Bueno, con respecto a lo primero, yo creo que
eh, a mí me parece que, por ejemplo, el devenir como de la poesía como, o de la poesía como más reciente, sí tiene mucho que ver con la explosión de las editoriales independientes, que a mí me ha parecido como un fenómeno como súper interesante, y lo digo pensando que, por ejemplo, a mí me tocó vivirlo en Chile, como porque, bueno, yo tengo 45, y a mí justo yo coincidí con la primera aparición de las independientes como en Chile, que fue a comienzos del 2000, desde comienzos del 2000 hasta la actualidad. Y aquí ha ocurrido un fenómeno súper parecido, o sea, suponte ha habido una explosión en este caso de editoriales independientes, y yo siento que las independientes sí han aportado como una visión justamente que proviene de los márgenes, que es súper importante porque a mí siempre me ha parecido que la poesía mexicana en particular y la literatura mexicana sí está como muy ligada en este caso como a una cosa como canónica. O sea, como que de alguna forma aquí ustedes tienen como grandes escritores, tremendos escritores, pero eso también hace que existe como una losa como súper fuerte en términos de que, bueno, como hay ciertas visiones que ya están establecidas en la poesía mexicana o en la literatura mexicana, es difícil que alguien se atreva como a romper como con esa tradición. Entonces, en ese sentido, yo creo que las independientes han aportado con una serie de temas, de visiones y de experiencias también vitales que, por ejemplo, no estaban recogidas en la tradición mexicana como más, un poco más antigua. Entonces, a mí eso sí me parece como súper independiente, más allá también de que el hecho de que existan como muchos independientes y el hecho de que se publique una gran cantidad de libros como al año, no implica necesariamente que todos esos libros sean un aporte o que todos esos libros sean interesantes. O sea, sí hay que tener como la suficiente capacidad como de discernir en ese aspecto como que las cosas que se están haciendo como bien y las cosas que no se están haciendo bien. O sea, eso yo creo que al final también eso lo va a aportar el tiempo en términos de que a medida como que van pasando en este caso los años, uno se va dando cuenta en este caso de qué visiones o qué textos o qué poetas de alguna forma como que están aportando como mucho y que otros es desechable. Eso por un lado. En segundo lugar, con respecto a lo que tú me decías de si la poesía tiene o no un género, yo creo que no. O sea, en realidad la poesía para mí es buena o mala. O sea, más bien como que sería como decirlo en esos términos así como muy generales o muy absolutos. Eh, yo creo que sí, en este caso, mucha de la poesía que proviene como del ámbito femenino tiene como una serie de aportes o está trayendo una serie de temas, por ejemplo, el tema de la maternidad, el tema de la solidaridad, que de alguna forma no estaba asumido en la poesía como que proviene del ámbito de los hombres. Pero, por ejemplo, si yo de hecho nosotros tenemos un ciclo, yo trabajo, entre paréntesis, yo trabajo en Librería Bonilla y nosotros llevamos adelante desde el año 2023 justamente un ciclo de poesía de mujeres, que generalmente se hace 2 veces al mes. Y nos ha tocado estar como con una serie de poetas que son, creo yo, de primer nivel. Y yo no diría de primer nivel, o sea, más allá de que el ciclo se llama Ciclo de Poesía de Mujeres, es de primer nivel en términos de completos, o sea, como que ahí ya dejando el género de lado. Entonces, o sea, me han tocado así como poetas como muy, muy, muy buenas. Entonces, yo creo que más que dividirlo en términos de género, habría que verlo en términos así como de es valioso, está haciendo aportes como para la tradición, está de alguna forma rompiendo con ciertas cosas, o sea, como que eh, yo creo que habría que dejar la discusión, o sea, habría que dejar de lado la discusión en términos, oye, la poesía femenina es valiosa por esto, sino que más bien hablar en términos más como generales de las obras de las poetas, de cómo esas obras de las poetas están como produciendo como ruptura o están abriendo camino, etcétera. O sea, como que en ese aspecto yo creo que una gran parte como de la poesía como femenina o más bien, una parte como importante de la poesía como femenina, como actual, está de alguna forma como que produciendo como abriendo caminos nuevos. O sea, como nosotros tuvimos este año, por ejemplo, a Marisela Guerrero,
tuvimos a Mónica Nepote, que de alguna forma están apropiándose del tema de la ecopoesía y lo están haciendo como desde México y aportando en este caso como su visión de la ecopoesía, obviamente recogiendo como una tradición que no es exclusivamente mexicana, pero dando un aporte como súper importante. Entonces, yo creo que eso es lo que en el último término se tendría que juzgar más allá del género de la poeta o del poeta. Excelente. Ahora, ¿qué diferencia has querido marcar desde tu voz poética? ¿Ha habido cierta evolución en cómo escribías antes, ahora eh, con tu trayectoria y tu experiencia? ¿Has modificado, has transformado esa voz poética? ¿Se ha conservado igual, pero con lo que está generando esa contundencia con la que Mira, yo hablas, esa como que, intensidad? o sea, ahora No, no te escucho. ¿Tú sí me que tengo oyes? 45. Ok. Otra vez no te escucho, pero no sé si tú sí me oyes. Mm, Manuel, ¿me oyes? Creo que estamos teniendo algunos problemitas técnicos. Ya saben que así, pues es parte de los en vivos, pero esperemos nos pueda volver a acompañar otra vez. Em, y bueno, mientras tanto, pues ya hemos visto cuál es su tendencia poética. También pudimos conocer un poco más sobre su visión en torno a la poesía en general, lo que es buena poesía, lo que él considera como importante que hoy se esté abordando desde lo que se está creando en la poesía y, y que sepamos también resaltar este hecho de cómo la literatura mexicana actual está también brindándonos un nuevo nicho, una nueva forma de entendernos. em, Ahora y sí. también, sí, te escuchamos, Manuel. Nos estabas comentando sobre qué diferencia has querido marcar desde tu voz poética. ¿Sí me escuchas? Vamos a ver si puede em, reconectar con el audio. Pero bueno, mientras tanto, ¿Sí me pues escuchas? invitar. Ah, sí, ya te escuché. Sí, te ¿Mm? cedo nuevamente el micrófono. Sí. Bueno, lo que te decía más bien como que, sí, lo que te decía más bien es que como que a partir de estos últimos, los últimos tres libros en particular, o sea, desde Paisaje con Ruinas, con Cascajo y con el próximo libro que va a ir el año que viene, sí ha habido como cierto corte con respecto a lo que yo hacía como anteriormente. O sea, ahora, por ejemplo, me importa mucho de alguna forma hacer lo más, o tratar de ser lo más conciso y condensado posible en términos como de los versos, en términos de las imágenes. Yo tenía antes como una propensión como a la narratividad en mis poemas que no lo he perdido, pero de alguna forma que la he como afilado, que la he puesto como más, la he hecho más acerada. Eso por un lado, y también está el tema como de que ahora sí, o en estos últimos dos libros,
le he dado como mucha importancia al montaje. O sea, el montaje, bueno, es una idea que proviene obviamente como del ámbito cinematográfico, pero la forma en que voy encadenando como las imágenes o que de alguna forma manejo el ritmo, tiene que ver con eso, o sea, con el montaje, en términos como de que me gusta mucho acelerar el ritmo y que me gusta mucho que los cortes sean como súper abruptos, o sea, que sean como muy ásperos, que de alguna forma como que no sigan cierta cadencia rítmica que también como que de alguna forma no me gusta a mí mucho. O sea, esa como interés o esa propensión que hay actualmente como en la poesía en términos como de llevar cierto ritmo que yo prefiero de alguna forma romper con eso, o sea, como romper en términos de la aceleración y romper en términos del corte. Entonces, eso yo lo he como que lo he ido desarrollando en estos últimos 3 libros. Yo, por ejemplo, sí conservo ciertos intereses o ciertos temas que provienen en este caso de mis primeros libros. O sea, me gusta mucho la reflexión en este caso sobre la ciudad, sobre los contrastes que hay en la ciudad. Me gusta mucho también, por ejemplo, cierta idea acerca de que, y esto proviene obviamente como de los pequeños poemas en prosa de Baudelaire y de Rimbaud, la posibilidad como de la iluminación, que en el caso como nuestro, o sea, de la gente que vive dentro de las ciudades, nosotros no podemos hablar en términos así como religiosos, en términos de la grande epifanía, grandes como iluminaciones, pero sí por lo menos podemos ver pequeñas cosas que de alguna forma van como alumbrando nuestro camino como en el mundo. Entonces, son temas que de alguna forma yo he ido desarrollando desde mi primer libro, que lo he recogido en los libros posteriores, que lo he ido desarrollando de la mano como lo que te contaba justamente con este interés con respecto al uso del montaje como en los poemas, y a la aceleración en los poemas, a usar los versos cortos en los poemas, justamente como para que sea como más importante de alguna forma la relación que tengo con la poesía. Como justamente lo vimos en la lectura que nos compartiste hace un momento, ¿no? De Cascajo. Em, Ahora, por otro lado, ¿qué es lo más importante? ¿Vas a preguntar algo? O... Sí. ¿Qué es lo más importante en la labor de ser librero? Y desde allí, ¿cómo generar un ¿Mm? público lector? Sí, bueno, esa es una buenísima pregunta, porque nosotros, bueno, yo soy parte de un equipo que trabaja en Librería Bonilla. Yo estoy incorporado al equipo desde el año 2022 y obviamente mis compañeros ya venían desarrollando esa labor desde hace tiempo atrás. O sea, simplemente me he sumado como a un trabajo que ya venía de tiempo atrás. Nosotros lo hemos como vivido justamente lo que te comentaba hace un rato atrás respecto como a esta explosión como de la editorial independiente. Nosotros lo hemos vivido en la librería porque nosotros también tenemos obviamente una editorial en la cual se presentan nuestros autores, pero también hay una serie de editoriales independientes que se presentan en nuestra librería. Y esa editorial independiente ya tiene un público importante, o sea, es sorprendente porque mucha gente como dice, oye, ya no hay lectores, pero en realidad los lectores sí existen y los lectores cuando se entusiasman en este caso como por un proyecto o por un autor, van a estar ahí presentes siempre. Entonces, como que eso de alguna forma es una idea como entusiasmante respecto como a ese escenario. Yo creo que bueno, en nuestro caso, la idea también es como ir mezclando autores que tienen como una trayectoria larga con autores que son nobles o autores que son como muy jóvenes, porque de alguna forma eso va poniendo en relación a públicos distintos. Obviamente, los autores que ya tienen una trayectoria, de alguna forma, tienen un público ya ganado, pero la idea es justamente eso, o sea, que ese público que ha seguido a ciertos autores por mucho tiempo, se vaya conjuntando o vaya entrando en contacto con un público joven que no tiene la misma referencia y de alguna forma que se vaya generando estos vínculos que son intergeneracionales, que son súper como interesantes. Entonces, nosotros de alguna forma sí eso hemos tratado de hacerlo de manera como consciente
hemos tratado de convocar también como editoriales que son independientes, justamente que provienen como estas zonas periféricas de la ciudad. También me parece como súper importante que como que esas visiones se reflejen en lo que nosotros hacemos en la librería. Entonces, son cosas que nosotros hemos estado haciendo. Y como te digo, sí nos ha sorprendido que como que tanto en el ámbito de la poesía como en la narrativa, como en el ensayo, hay un público que está como ahí, o sea, que quiere como acudir a estos eventos, que quiere preguntarle a los autores, que quiere ponerse en contacto. Eso también es súper bonito, la manera en que se están conformando las comunidades, o sea, donde incluso los autores pasan de ese papel, o sea, de autor, a ser lectores, a ser personas que se ponen en contacto con otras, que conversan, que intercambian como opinión, o sea, cómo se van conformando esas comunidades a través, obviamente, justamente de los eventos, pero también de lo que se vive después, o sea, como se diría, como del after, o sea, no es solamente como ir a un café a conversar, ir a un bar a conversar, o sea, como que hay muchas manera en que esos públicos se van conformando. Entonces, por lo menos en el trabajo que hemos estado haciendo en estos últimos años, sí nos interesa como particularmente como eso, o sea, como la mezcla de autores que tienen como una trayectoria larga, con autores como Nobel, traer editoriales independientes, en este caso como a la librería, justamente porque nos ofrecen como visiones que normalmente no se tendrían como en este caso como en el ámbito literario como de acá. Y también esto que te decía, lo de las comunidades, o sea, cómo estas comunidades o estos grupos van surgiendo, cómo se van posicionando frente a ciertos temas, todas esas cosas como que las hemos estado viviendo y también nosotros como que de alguna forma, estamos intentando colaborar como para la creación como de esa escena literaria. Bueno, pues el tiempo se nos va volando, Manuel y Yanes, pero no nos queremos ir sin que nos vuelvas a compartir otros versos más de los que ya nos tienes preparados. Y bueno, finalmente agradecerte que nos hayas brindado ¿Sí? el honor de entrevistarte y, por supuesto, tus redes sociales o próximos eventos que vayas a tener por tu cuenta o desde la librería. Bueno, en la librería me van a encontrar casi siempre porque estamos teniendo eventos casi semanales como en la librería. Pero me va a tocar participar pronto del encuentro que organiza Gustavo de la Torre, que se llama el Mac Rojas. Va a tocar estar, me parece que no sé si el sábado 22 o el domingo 23 en el Rule. No tengo aquí como el dato del horario, pero sí lo pueden como verificar directamente como en las redes. Y gracias Ana como por la invitación. Bueno, me encantó en este caso la charla que hemos tenido y la oportunidad que me dejas como de leer poemas. Voy entonces ahora a leer de el proyecto que va a salir el próximo año. Todavía, todavía no puedo decir dónde, pero es como un dato de la causa, pero pronto lo voy a poder decir. Pero saldría como entre junio y agosto del 2026. El libro se llama Piedra Roseta en el Desierto. Entonces, voy a comenzar leyendo ¿Qué harás con el albatros Baudelaire? Arrojarlo por la borda antes que su luna desafiante se confunda con hedor y pecios. Mucho antes, por supuesto, que el navío termine por hundirse en la brava noche de un mar fundado en el azar, deletreado OSCURIDAD. A continuación, voy a leer No vas bullendo en un tiempo. De la A a la Z hay un sonido revuelto, el ruido de un largo aluvión que arrastra en su caída piedras y limo hasta el fondo del valle invisible. Babel ya no es el artilugio de una escritura que invoca a lo cierto. El poema se desliza a ciegas hacia la noche. Es un tajo abrupto que hacemos en el velo de los días tibios y las auroras idas para descubrir en el socavón de las sombras un breve fulgor nacido de la oscuridad y así atisbar sin titubeos el firmamento desbordante de negrura y estrellas muertas, no babuyendo en un tiempo dislocado del nuestro. A continuación voy a leer un texto que es Lo Indestructible,
Bueno, está referido a Kafka, a ciertos aforismos que aparecen en la obra de Kafka que justamente aluden como a lo indestructible. De incierto en incierto viene a caer, a posarse, astucia del poema, interesado siempre en llevar al lector hacia el cepo. En el canto del tomo segundo de las obras completas de Kafka, del que me distrae un momento su repentina aparición. Diminuta cucaracha premiada por el azar, encausada directamente a cruzarse con Joseph K. en las páginas de su Dédalo irremontable. Un insecto rozando la trayectoria de otro insecto, empotrándose, casi, en el avatar de un fantasma, mientras escapa de la amenaza de una bota asfixiante, succionado del vacío a su lado por la ráfaga del metro. Pero esta mañana no soy un obsceno demiurgo, y soplo, tan solo soplo, su diminuto esbozo al centro del vagón, donde desaparece errando por algunas páginas el trance en que caes muerto como un perro por sus verdugos. Polvo al polvo, cercenado de lo indestructible, ese vacío a su lado del que somos arrebatados. Bueno, a continuación el poema que le da título al libro, Piedra Roseta en el desierto. Tinieblas acechan entre sombras escritas como astutos reptiles bajo el sol. Así comienza el poema y así se desvanece. Persigo un ritmo que es temblor, balbuceo inútil aunque certero, como soplido de cerbatana. La frase debe precipitarse hacia nada, expuesta al vaivén de vientos que no cuajan en verso, leves fantasmas de una más leve raíz desgajada, rota en su ni qué decir, ni cómo decir. Hay caos y es tiniebla, hay noche abusada de sombras, sangra en escritas el acecho. Si el vacío responde al vacío, soy entonces imagen de sol ilusorio, abismo que teje y desteje su telaraña, solo para envolverse, enterrarse en el fondo de, hasta surgir, cuanto después, vocablo tras vocablo cifrado, arenoso, piedra roseta en el desierto. Y a continuación, este se llama M desliza un mantra en el lago congelado de la mente, sin anclarlo. Los pequeños triángulos repiten, como gaviotas remecidas por la fría katana del viento, una frase que gira en torno a nada. Triste es la carne, triste, y ya no podré leer todos los libros. Mallarmé bebe el té de las 5 en un cráter de la luna, mientras cientos de misiles explotan sobre un país vuelto eriazo, allá lejos, en el planeta azul. M y el mantra son arrastrados por la resaca de las frases nunca digeridas, sol abajo, dirigido el aliento desde el plexo hacia la barranca de lo que no es. El mantra yace al fin en la tierra, entre maleza y leves sombreros de hongos, su cántico hecho uno con el limo. Bueno, los dos últimos este se llama Selfie en una casa vacía, y aquí hablo de un cuadro de Diego Velázquez, que es uno de los cuadros más famosos, que es Las Meninas. Perdóname, Velázquez, 43 y unas ojeras del demonio, puto frío en una puta casa vacía. El cierzo congela la mueca de la boca y el desorden del cabello. Qué poca elegancia la del sudaca, empecinado en su deseo de usar una puerca sudadera, unos jeans gastados. Cajas y cajas cerradas reemplazan a las meninas y su infanta, al mastín y a la enana que impertérrita observa aquello que nunca vislumbramos fuera del cuadro. La avalancha de diciembre cae furiosa en el centro de la sala y yo arrojo recuerdos en una hoguera avasallante para que la tristeza no los resaque y maltrate como a mis labios el invierno, y así poder mirar impertérrito el avieso aleteo del zanate, a imitación de la enana, que es cristal de cuarzo en el lodo del brocal vencido. Y ya para terminar este poema, que es
Se llama Contra la abstracción en poesía y trae un epígrafe que corresponde a unos versos en este caso, al canto 40 de los cantos de Pound. Los versos dicen así: ellos trajeron putas a Eleusis, sientan cadáveres a su banquete por mandato de usura. Economía es Leviatán, un flujo que no entendemos, forjado en la inercia, que los índices macros, que la austeridad fiscal, que las tasas de interés. La caca humea entre los escombros que somos y tiene el tamaño de estos versos que existen sin existir, pero aún así destrozan el pulgar de mi mano con la insidia del martillo que hunde los clavos en la pared firme. ¿Es un clavo mi cabeza? Desde luego. Alguien debería responder en nombre de los cretinos y lameculos del mundo que la libertad y bla, bla, bla. Yo prefiero no hacerlo. Viejo anarquista ese Bartleby. Economía es Leviatán y la concha de tu madre está en venta, como lo que queda del viejo Eleusis, ya ruina sobre ruina. Eso sería. Gracias por la invitación. Muchísimas, no, muchísimas gracias a ti, Manuel Illanes. Y bueno, si gustas compartirnos tus redes sociales o así como tú decidas. Bueno, es que nunca me la sé de memoria, pero creo que me encuentran en Facebook como Manuel.Illanes5, Facebook. Y lo mismo en Instagram, me encuentran como Manuel.Illanes5. Entonces, en ambas redes me encuentran de la misma manera. Y allí ya pueden checar si los próximos eventos, dónde van a ser, a qué hora y todo lo Claro, restante. claro, eso en el caso mío, y si quieren como ver las redes de Librería Bonilla, se meten directamente al Facebook de Librería Bonilla y ahí aparecen en este caso las actividades que tenemos semanalmente. Perfecto. Pues muchísimas gracias también a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo ven en diferido, por su atención y su tiempo, y por supuesto a nuestro invitado de hoy por obsequiarnos estos minutos de entrevista y por supuesto también de sus lecturas extraordinarias, potentes, intensas. Entonces se lo agradecemos muchísimo. No, gracias a ti, Ana. Buenas tardes.